nos gozamos, porque hasta aquí, hasta la conclusión y término del año 2024 nos ha ayudado el Señor. Amén. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor y queremos ofrecerle a Él gratitud. Queremos que nuestro espíritu esté agradecido y dando muestras de gratitud a Él en nuestro corazón y en nuestro cuerpo, dándole gracias. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Vamos a orar antes de ir a las Escrituras para darle gracias al Señor. Padre, tu pueblo se reúne en el nombre del Señor Jesucristo para darte las gracias. Y yo te presento a la asamblea local en un solo cuerpo, en un mismo espíritu, en unidad. Y tú aquí, a ellos, tú ordenas que haya, que sea toda buena dádiva, todo don perfecto. Y no es para adornar el edificio, sino para el provecho de mis hermanos y hermanas. Señor, en los labios del sacerdote está el depósito de la sabiduría, y en sus palabras el pueblo espera hallar la ley del Señor. Cúmplase tu propósito, cúmplase la palabra que sale de tu boca, porque este pueblo tiene oídos para oír lo que el Espíritu dice a la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Abramos las Escrituras en la carta a los Hebreos, capítulo 12. Carta a los Hebreos en el capítulo 12, verso 1. Vamos a leer en la versión Reina Valera contemporánea. Dice: por lo tanto, también nosotros, como quién o como quienes. Y enseguida nos dirá: también nosotros, que tenemos tan grande nube de testigos, es decir, nosotros también como ellos, los que nos antecedieron en la fe. Y el texto los llama testigos. Testigos son los que testifican de la doctrina. Ellos, sus vidas, son los depositarios de la enseñanza. Su vida refleja la palabra de su fe o de la fe. Ahora el turno es nuestro. Ellos ya nos antecedieron o nos precedieron, ellos ya murieron, pero ahora es el presente nuestro. Y el texto nos va explicando que allí estamos nosotros y nos posiciona. Y también nos relaciona, dice el texto, también nosotros, que tenemos tan grande nube de testigos, vean la relación, a nuestro alrededor, todos ellos a nuestro alrededor. Pongan esa imagen o ese cuadro en su mente. Permitan que la Escritura recree o ponga imágenes en su mente. Cuando dice el texto,
los testigos los tienes a tu alrededor. Vean la cercanía del testimonio y vean la numerosidad o la enorme multitud de ellos. La figura es como una nube o nube de testigos para hablar de ellos, que son un reflejo de la fe experimentada, vivida. Y luego dice, liberémonos, despojémonos. Ahora, debemos identificar que esa orden o mandato no es la voz de una sola persona, es la voz de todos los testigos, porque de ellos estamos rodeados nosotros, y ellos tienen un mensaje especial para nosotros hoy en esta transición de fin de año y vísperas del año nuevo. Mencionar por nombre a los testigos es hablar de los héroes de la fe, de los apóstoles del Señor, de aquellos que sus nombres están mencionados y muchos más que son anónimos y son referidos como los hermanos, los creyentes, los santos. Ellos reunidos trajeron un mensaje y es este: liberémonos de todo peso, primera cosa, peso, carga, pesadez. Es muy importante identificar aquello por su nombre para que haya conocimiento y entendimiento y sea cosa objetiva, cosa que sé qué es y cómo se llama. Cosa pesada, carga, algo que me hace lento, dado que yo tengo una carrera, mis pasos marcan una frecuencia, sé que estoy en el diario vivir, y aún así que es el día a día como cualquier otra persona, mi andar tiene una frecuencia que es mi estilo de vida, mi estilo, donde estoy pensando, hablando, creyendo, deseando. Pero el peso lo quiero con la ayuda del Espíritu Santo detallar, porque los testigos me hablan de dos cosas que ellos supieron qué es y dicen que ambas cosas son impedimentos directos contra nuestro andar en esa carrera de la fe. Este versículo primero es descriptivo, nos da la nube para que veamos la dimensión, para que veamos la numerosidad o la enorme multitud de aquellos que nos han precedido en la fe. Luego nos dice, tú vives una carrera, es tu carrera de la fe. La fe ahora se titula o se llama nuestra vida. Ya no es pensar de nosotros como una vida de ser vivo, biológicamente vivo, sino que ya vivimos una experiencia de fe. Es en el Espíritu, tenemos conocimiento, tenemos llamamiento, estamos en Cristo, etc. Este texto es nuestro umbral para entrar al año nuevo con una importante advertencia
que es algo más fuerte que una sugerencia y es para todos los hermanos. La voz de los testigos es valiosa porque ellos tienen el conocimiento, hay doctrina, hay enseñanza, hay saber en ellos. Ellos, y gracias a ellos, son los que nos aumentan el saber a nosotros. Sin testigos, conocedores que estuvieron allí, que vivieron las circunstancias, nosotros no pudiésemos resolver situaciones, porque no hay saber, ciencia, entendimiento, claridad, iluminación, palabra. ¿Cómo agarramos? ¿Cómo tomamos? ¿Cómo pensamos? ¿Cómo ponemos nuestro cerebro, nuestra mente en actividad? Objeto mental, ¿qué ponemos allí? Y dice el texto, dice la palabra del Señor, hay dos cosas que son impedimentos claros, conocidos por todos. Fueron impedimentos para cualquier hermano, cualquier santo, santa, creyente, hombre, mujer, diaconisa, líder. Y es el primero, todo, vean eso, todo peso, clase, tipo, categoría, gama, dimensión, tamaño, figura, forma, cantidad, nombre que se nombra, todo peso. Y la segunda cuestión que ellos nos dicen es, y del pecado, el pecado, del pecado. Pecado, y noten esto, no está en plural, sino que es la vieja naturaleza que es lo que nos somete, nos lleva, nos pasa nuevamente por ese reciclaje de las mismas obras sucias, inmundas, impuras, donde nuestra carne toma placer, etcétera. Hermanos, hoy el Señor apunta hacia ese texto. Liberarse es despojarse, es quitarse de sí cosa que no nos pertenece y no es para tenerla. Es muy importante ese concepto, no es para tenerla. Y luego dice, nos asedia. Vean la intención. Asediar, esa palabra nos da la idea de que el peso o la carga y el pecado es lo que nos hace deslizarnos fácilmente, fácilmente. Y es más allá de lo físico, de tropezar, sino que en el pensar, en el creer, en el aceptar, etcétera. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos. Vean cómo ellos, los testigos, están describiendo el cuadro que nos dicen, lo tuyo se llama igual como fue conmigo. ¿Sabían eso? Lo de Pedro se llamó carrera, lo de Pablo se llamó carrera. ¿Cómo se llama lo tuyo? Oscar, Fernando, carrera. Se llama carrera. Lo del apóstol Pedro, el apóstol Santiago, el apóstol Juan, se llamó carrera. ¿Cómo se llama lo tuyo? Carrera. Ahora, vean la palabra paciencia. ¿Qué hace allí la palabra paciencia? Para tener la revelación de esa palabra, vamos a la carta del apóstol Santiago y luego regresamos para ver
lo que nos escribió el apóstol Santiago en el capítulo 1, verso 2 de allí en adelante. Santiago 1:2. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas o tribulaciones o dificultades. Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia. El autor a los Hebreos dice paciencia. Pero ¿qué hace la paciencia en mi diario vivir, en el paso a paso? Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba produce paciencia, pero procuren, ahí está el detalle, que la paciencia complete su obra. ¿Ven el valor de la paciencia? Entonces es con paciencia, es la paciencia. Regresemos a Hebreos 12 y el texto finaliza para que la paciencia tenga su obra completa sin que nada los falte y seáis cabales en todo. Regresemos a Hebreos 12. Fíjense bien. En el verso 1 dice, corramos con paciencia. Tenemos sombreadas 3 palabras, peso o carga, pecado y paciencia. Hay quienes han estado corriendo su vida no con paciencia, sino con pecado y con cargas, pesos, situaciones que me voy a posicionar en esa palabra. ¿Qué es eso de todo peso? El texto dice, con esto corre, no con lastre y con jamartía o pecado, sino con paciencia. Muy bien, vamos a exponer qué es el peso o la carga que dicen los testigos. Deshazte de esto, deponlo, deséchalo. No es para traerlo ni para usarse en la vida personal. Muy bien. Vamos a la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 14. Si el autor de la carta a los Hebreos me pone la palabra peso, carga, burden en inglés, quiero objetividad. ¿Qué es? ¿Eso está en el cuerpo como gordura, grasa, llantitas? No. Entonces, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 14. Dice, sí, voy a leerlo en el texto. Dice, también les rogamos, hermanos, que les llamen la atención a los ociosos. Tilín, tilín, llamada de atención. Y entonces viene la definición amplia en toda su generalidad, que es traer una carga que parece que se incrustó, que parece que ya es mi vida o parte de mí, parece que ya es mi lápida en mi espalda.
La ociosidad es esa carga, ser ocioso. Pero entonces, ¿qué es ser ocioso? Porque hay una llamada de atención directa. Ser ocioso es no mostrar interés en algo que debes mostrar interés personal. Miren, el no mostrar interés en algo que debes estar interesado es un impedimento, tal como lo dice Hebreos 12:1, es un impedimento, es una carga que te hace lento, pesado. El no mostrar interés, y hermanos, el texto dice con paciencia. La paciencia hace la obra completa y nada nos faltará y seremos cabales ampliamente, como dice el apóstol Santiago. Entonces, ser ocioso, ser perezoso, es no mostrar interés. Otro ejemplo en Colosenses 4:17. ¿En qué áreas puedo yo ser una persona desinteresada? Simplemente es algo a lo que no atiendo. Hay bastantes áreas. Este es uno de los casos. Colosenses 4:17. Vamos a ir allí. Dice el texto: díganle a Arquipo que no deje de cumplir con el ministerio que recibió del Señor. ¿Qué estaba mostrando Arquipo? Falta de interés. ¿Qué es el ministerio recibido? Arquipo había recibido alguna obra de servicio del cual él era parte, alguna encomienda de ser el obrero allí, o era alguien encargado de una capacidad de atención a favor de un grupo, etc. Pero Arquipo era un ministro que estaba desinteresado ya. Y llega la llamada de atención y le dice este escritor: díganle a Arquipo que no deje de cumplir con el ministerio. Vamos ahora a el Evangelio de Mateo capítulo 25. Allí tenemos una exposición clásica, contundente sobre la ociosidad y la falta de interés. Mateo 25, verso 27. Un ministerio no se te da porque estás interesado en recibirlo. No, se te da por la confianza que se te tiene para que tú muestres el interés en lo recibido. Entonces, ahora dice, está hablando el Señor del reino con el tercer siervo: debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío más los intereses. Es decir, muéstrame el interés que le pusiste a mi dinero, a lo que yo te di. Y este tercer siervo no mostró ni el mínimo interés, y el Señor
le quitó el talento y lo echó de la comunión de la luz y lo echó en las tinieblas. Hermanos, la voz de los testigos, esa numerosa multitud, nos están diciendo pautas fieles. Fieles significa en las que debemos confiar. En esa carrera de la fe debemos mostrar interés, no ociosidad, no una mente vaga. Debemos mostrar interés porque el Señor vigila los intereses. ¿Quién tiene interés sobre lo que le di? Recuerden que Hebreos, vamos a regresar a Hebreos, Hebreos nos expone con toda claridad lo que los testigos nos están diciendo. Hebreos 12:1. El asedio o el desliz que tu diario vivir puede tener es a razón de dos factores principales: el peso o la carga, que es la ociosidad y el no mostrar interés en algo. Y de eso hay mucho, no mostrar interés. Y el pecado, el estar en un estilo de vida carnal, carnalidad, libertino, libertinaje, placer carnal, bajeza en los instintos carnales, donde predomina el deseo de la carne contra el deseo del espíritu. Entonces, hermanos, este texto nos da el qué. ¿Qué me está pasando? ¿Quién me lo puede explicar? Sin necesidad de decirle todo mi pasado o toda mi vida. Y este texto es el punto. Dice: la vida de la fe es como una carrera y es correrla con paciencia, no con peso ni con pecado, sino con paciencia, no con cargas, ni con afanes, ni con placeres para la carne o la corrupción de la carne, sino con paciencia. La paciencia es un resultado de la fe que ha sido probada, es decir, fe auténtica. Y la paciencia ya es el poder de la fe completando una obra comenzada, que es precisamente que seas cabal y completo en todo. Amén. Hay hermanos que le están haciendo caso a los testigos. Yo espero que sí, la mayoría. Pero hay quienes están ignorando a los testigos también. Vamos a otro caso de qué es carga, que es cosa que no debo estar con eso. Primera carta a los Corintios, vamos allí, primera carta a los Corintios, capítulo 12:1. Primera carta a los Corintios, capítulo 12:1. La falta de interés también significa el no desear, el no querer, como algo a lo cual uno no le quiere poner el corazón. Vean esta palabra, 12:1, hermanos, no quiero que ignoren. Ahí está otro caso de carga, lo relacionado con los dones espirituales o las cosas espirituales. Los impedimentos están descritos en el texto, y los impedimentos uno los provoca porque uno los permite
o uno los toma. Y uno, en lugar de rechazarlos, uno los consiente. Aquí hay otro, el ignorar, el no querer saber, el no estar interesado en saber, en conocer, en aceptar, en aprender, en crecer, en madurar. Vamos ahora al Evangelio según San Marcos para ver otra expresión, San Marcos capítulo 11. San Marcos capítulo 11. Dice, Marcos 11:24, por tanto les digo, todo lo que pidan en oración, crean que lo recibirán y se les concederá. La oración es un resultado del deseo. Pedir allí es desear, desear. Todo lo que deseen, pídanlo, hablándole en reverencia, solemnemente, en la postura como hijo e hija al Padre en mi nombre. Crean que lo recibirán. ¿Ven cómo hay una relación entre el desear y el creer? Que lo recibirán y se les concederá. La oración es el vehículo o la formalidad, pero el deseo es lo que le da el valor a la oración. Ahora te voy a resumir lo que es una carga o pesadez, como dice el autor de la carta a los Hebreos. ¿Qué impide en mi vida? La carga y el pecado van a impedir tres cosas dentro de tu carrera diaria. Número 1, impedirán la obra de la paciencia. Y eso lo leímos en Santiago capítulo 1. Número 2, impedirá la vida de oración. La carga esa que los testigos te dijeron qué es, cómo se llama y qué hace, eso es lo que impide la vida de oración. Es la vida de los deseos, es la vida de las solicitudes al Padre, los ruegos, los pliegos petitorios, las demandas, el desear, el recibir. Esas cargas para que vean que son unos verdaderos impedimentos para el que corre en la fe. Y tercero, como lo leímos en la primera carta de Pablo a los Corintios capítulo 12, esas cargas impiden la manifestación dada por el Espíritu. Dice el apóstol Pablo, a cada uno le es dada la manifestación, a unos por palabra de esto y de aquello, a otros por revelación de esto y aquello, a otros por poder de esto y aquello. Pero dice Pablo al principio, pero si son ignorantes, impiden la distribución que quiere hacer el Espíritu Santo, repartiendo la manifestación. No es repartir el don en cachitos, es la manifestación a cada uno. Hermanos, el año 2025 es otro bloque de la carrera. Recuerda lo que mencioné al principio. Lo que vivió Pablo y Pedro y Juan y Jacobo se llama carrera. Lo tuyo lleva el mismo nombre. Simplemente tú estás en otra época posterior a la de ellos. Ellos son los antiguos. Pero ellos, la nube de testigos que nos rodea, ya saben qué impedimentos existen y están. Y esos impedimentos tienen que ver con la vida del corredor. Dice, son dos, el pecado. Ya no vivas
en función de los deseos de la carne, dándole libertad a la carne, permitiendo el dominio de la carne y que la carne tenga su actividad, placer, sucumbiendo ante las tentaciones y luego haya pecado y muerte. No, ya no. Despójate de todo ello. Eres un corredor. Esa es la voz de los testigos. Y lo otro es, quítate todo peso. Y ese concepto peso es lo que queremos definir con toda claridad. Porque hacemos cosas que son tan lógicas o comunes o estamos conscientes de ellas que nunca las evaluamos si son un peso para nosotros o no. Y queremos quitarlos ¿con qué? Consejería, con ayuno, ¿con qué? Cualquier otra cosa al detalle. Dice el apóstol Pablo en Hebreos 12, regresa a Hebreos 12, dice, el peso, la carga, te impide varias cosas dentro de tu vida de carrera. La obra de la paciencia, la oración, la vida de oración, la manifestación dada del Espíritu. Apóstol Pablo, pero ¿qué es el peso? O escritor de la carta a los Hebreos, ¿qué es el peso? La carga. Cuando tú eres ignorante de, cuando tú eres ocioso, cuando tú eres, cuando tú muestras poco o nada de interés, ese es el señalamiento que nos hace el texto. Arquipo se desinteresó del ministerio recibido, ya lo tenía recibido, él no lo andaba buscando ni andaba como adjunto con otro, no, ya era un ministro, pero mostró desinterés. Ahora vamos a mostrar la regla de la carrera. Mateo 20, 25. ¿Cuál es la regla o el principio de la carrera? Porque pedimos nosotros puntos de causas. ¿Qué es? ¿Qué hacer? Mateo 20, 25 dice, entonces Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones las dominan y los poderosos les imponen su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Entonces, ¿cómo debe ser? ¿Cómo no debe ser? No debe haber imposición de la autoridad ni por poder. Y no debe haber un gobierno que someta. No es vivir sometidos. Pero entonces, ¿cómo debe ser? Y vean la joya que nos da el Señor en su Evangelio 26. Pero entre ustedes no debe ser así. Más bien, aquel de ustedes que quiera, ¿ven el interés? Que quiera. Aquel de ustedes que quiera hacerse grande será vuestro servidor. El Señor no dijo, digan que yo dije que tú eres un grande. Digan que dice el Señor que tú eres el mayor. No, no es que yo lo diga, es que tú lo deseas, que tú quieres ser. Amados hermanos, esta palabra está explotando en mi espíritu, es como algo que crece. ¿Por qué? Porque veníamos de una corriente o de un
de una doctrina donde era encontrarnos con personas que nos decían, el Señor me puso a hacer esto, Él me dijo, y a mí no me dijo, y a otros les dice, y a mí no me dice. Yo reflexionaba y decía, ¿cómo es eso? Hasta que entendí la palabra, dice, no, debes mostrar interés, muestra interés, y yo te haré grande. Muestra interés. ¿Dónde voy a llevar mi interés? Llévalo con tus hermanos. Sírveles a ellos. Lo que tú quieres llegar a hacer, hazlo a ellos. En la medida que tú quieres grandeza, hazlo con ellos. Pero es mostrando interés. Aquel que quiera, nunca digan, amada iglesia, que Dios me dijo, no. Es aquel que quiera, que sirva, será su servidor o su diácono. Y aquel de ustedes que quiera ser el primero, no hay tal cosa que yo salga con, Dios me dijo que soy el primero. No, no es cierto. Yo debo querer ser, que primero es el deseo. ¿Saben que el Señor le da un valor a los deseos tuyos tan importante? Que el Señor nos pone entonces el panorama. Es mejor tener deseos que cargas. Ese es el punto. No cargues con lo pesado, sino que muévete a base del deseo. Del deseo vas a llegar a la oración. A partir del deseo vas a llegar a la grandeza. A partir del deseo vas a llegar a la manifestación que da el Espíritu Santo. A partir del deseo vas a llegar al liderazgo entre tus hermanos. Miren qué precioso es. Entonces sigo leyendo el verso 27. Y aquel de ustedes que quiera ser el primero será vuestro esclavo. Aleluya. Amén. Amados hermanos, la voz de los testigos, ¿por qué es valiosa para nosotros? Vaya a la segunda carta a los Corintios capítulo 13, verso 1. Segunda carta a los Corintios capítulo 13, verso 1. Dice, es el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios, dice, esta será la tercera vez que los visite. Todo asunto se resolverá por el testimonio de 2 o 3 testigos. Quiero llamar para escenificar este texto a mi hermano Isaac y a mi hermano Carlos, por favor. Suban con una silla. Y estoy en la recta final de la palabra. Carlos e Isaac nos van a representar, sí. Ellos tienen asuntos personales no resueltos. También tienen asuntos interpersonales o entre sí no resueltos. A veces ellos se cuidan de otras personas porque hay un mundo de ideas en sus mentes que así los condicionan a comportarse. El texto dice todo asunto, todo asunto. Hay asuntos de cargas, hay asuntos de pecado. Hay asuntos de comportamiento, hay asuntos de relaciones, hay asuntos tan simples. ¿Cuántos quieren sentarse en el mismo lugar otra vez todo el próximo año 2025? Hermanos, esto es muy serio, muy serio. La esquinita allá o la esquinita allá, esto es muy serio. Hay asuntos que traemos en la cabeza.
¿Cuántos quieren repetir su servicio preferente los domingos? Otra vez todo el largo año, 52, 53 veces el domingo. Son asuntos que usted trae en la mente, ellos los tienen. ¿Cuántos quieren perpetuar la costumbre de faltar a los servicios o de sacrificar la asistencia a los servicios por causas que ustedes dicen, esta fue y va a ser la misma en el año 2025? Y los testigos que nos rodean, ¿para qué están allí? La pregunta es, ¿por qué nos pusieron a todos los testigos tan cercanos que nos rodean? ¿Por qué nos pusieron a los testigos tan cercanos que nos rodean? Para oír el testimonio, para entender doctrina, para dejar la simpleza. Y entonces llega el apóstol Pablo con la autoridad apostólica y escribe a la iglesia, a los corintios, y les dice, todo asunto se resolverá por la vía del testimonio de 2 o 3 testigos. Todo asunto. Vamos a aplicar ese texto. Vamos a suponer que Carlos trae 2 o 3 ideas que no es necesario que las tenga escritas, sino las trae en la mente, porque ya está programado. Es algo que para él no hay fecha nueva, sino que simplemente él es así. Igualmente Isaac, con otro comportamiento, él también tiene una manera de ser o un estilo propio. Ya sabe qué hacer en lo laboral, en las noches, o cómo llenar su agenda. Y entonces se les ocurre la buena idea, la recomendable idea de platicar con su obispo. Obispo Saúl, fíjese que yo traigo estas ideas. Las escribí para exponerlas a usted. Quiero escuchar del sacerdote la ley, la sabiduría de los labios del sacerdote. Entonces, abrimos el texto, Hebreos 12:1, segunda carta a los Corintios 13:1, y esta es la dirección del Señor. No hagas cosas, Isaac, que los testigos no hayan hecho. Y si quieres hacer algo con toda la intención y con toda la forma como tú lo has pensado, fíjate si hay 2 o 3 testigos que te respalden la acción premeditada porque ellos la hicieron. Hoy quiero que cada uno de ustedes, si pudiera escribir en el cuaderno o en el celular, cualquier idea, por más sencilla o por más interesante, la que tengan en su mente. Cualquier ocurrencia, y voy a decir algunas. Voy a darle voz a mi hermano Carlos, Obispo Saúl, fíjese que yo soy una de esas personas. Fíjese que yo soy una de esas personas De las que si me preguntaran que si tengo pastor, para mí el pastor es el Señor Jesucristo. Para mí el pastor es el Señor Jesucristo, No es el hombre. no es el hombre. Yo sí me congrego, pero yo no creo en eso de los pastores. Pero yo no creo en eso de los pastores. Eso es nomás un trompo a la uña, una de las miles de cosas que traemos en la cabeza. Ok, la carta a los Hebreos dice, tienes a los testigos. Si los testigos dicen
que eso es un peso, entonces eso no pertenece a tu carrera. Y los testigos le van a decir a Carlos, Carlos, si tú encuentras a 2 o 3 testigos, como dice el apóstol Pablo en Corintios, que te respalden en esa idea tuya, entonces esa idea es válida y es idea escritural. Pero si no, no la hagas. Todo asunto se resolverá por el testimonio de 2 o 3 testigos. Y un día el Señor estaba mirando a sus hermanos judíos arriba de una lomita y dijo, miren, se ven como ovejas que no tienen pastor. Él, como el buen pastor, Él iba a darles pastores conforme a su corazón. Entonces, en el año 2025, Isaac y Carlos, no hagan cosas que no tengan el respaldo del testimonio de los testigos, de esa nube de testigos que tenemos. Cuiden eso, porque si no, la acción se convierte en una carga y eso les entorpecerá y les impedirá y les obstaculizará la carrera y de la paciencia no obtendrán nada. ¿Qué cosa se te ocurre? No me quiero congregar, solo quiero escuchar a Pastor Ana desde mi casa o yo lo veo desde lejos. Si encuentras a 2 o 3 testigos que así piensan y así vivieron y así realizaron su vida, entonces ese testimonio es verdadero. Pero si no, no lo hagas. ¿Qué más traes en la cabeza? En el uso del dinero, de las finanzas, en el uso del tiempo, en el uso de los bienes, en la relación con tus hermanos. Otra idea, porque le toca el turno a Isaac. Pues fíjese lo que está en mi cabeza, obispo Saúl. Pues fíjese lo que está en mi cabeza, obispo Saúl. Yo nomás vengo a congregarme. Yo nomás vengo a congregarme. Y como dicen, yo nomás vengo a lo que vengo. Aquí la cosa es entre Dios y yo. Aquí la cosa es entre Dios y yo. Eso suena muy personalizado, suena bien para él. La pregunta es, los testigos están allí y dice el texto, te rodean a ti, no rodean a Dios. ¿Sabes para qué? Para que estés atento a la doctrina de ellos. Si tú encuentras que 2 o 3 de ellos tienen esa misma actitud mental, postura mental, entonces lo tuyo tiene visto bueno, pero si no, no lo hagas. Y eso es la carga que has estado con, y así se llama. Y mira, hoy el Señor te está diciendo, era una carga ese pensamiento, esa forma de ver las cosas. Entonces, ¿cuál es la doctrina que vivieron los testigos? Porque ellos son los depositarios de la enseñanza. El texto dice, y entra el testimonio de Santiago, tú y tu hermano, y entra el testimonio del Señor, tú y tu hermano, y entran, y entonces yo comienzo a desechar. Ya no es Dios y yo nomás, y nadie más, es amarás al Señor con todo tu corazón, tu mente, tu alma y tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la voz de los testigos. No puedo variar, no puedo yo tergiversar eso. En el uso del dinero, en el dar, en el recibir, en el pensar, en todo asunto se resolverá atendiendo a lo que los 2 o 3 testigos testifiquen y nos van a traer la doctrina. Dale un gran aplauso al Señor. Aleluya.
Hermanos, se vale que traigan cualquier cosa a colación, a decirlo en este momento. Otra cosa, por ejemplo, otra vez, hermano Isaac. Yo cuando estoy en la alabanza, ni canto ni alzo las manos, ni aplaudo. está bien. El asunto es que si encuentras a 2 o 3 testigos que tuvieron esa doctrina como la que tú tienes, entonces tu doctrina es escritural. Pero si no, deséchala. 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 Porque todo asunto, y de eso se trata hoy, los que traemos en la cabeza, todo asunto se resolverá con la doctrina testificada de 2 y 3 testigos. Ese es el momento de la transición hacia el año 2025. Vamos a la carta a los Hebreos, capítulo 10, verso 25. Hebreos 10, 25. ¿Ven el punto de la carga, del peso y el pecado? No dejemos de congregarnos, como es la costumbre de algunos. Es decir, el paso entre la excusa y la costumbre es muy breve, muy corto. En la medida que sumamos excusas, formamos una costumbre. La pregunta es, porque usted tiene derecho a defenderse, defender sus ideas, la pregunta es, este es un asunto y tengo un año nuevo frente a mí. Este asunto, ¿estoy en lo correcto o esto es una mala costumbre? La voz por la doctrina de los 2 o 3 testigos es lo que resolverá mi encrucijada. Ahí está un testigo. No dejemos de congregarnos. ¿Qué vamos a hacer? Porque aquel día se acerca. Pastor, pero tendría que poner servicios a las 10 de la noche. Los pongo. O 3 veces al día. Pero es que ya Hebreos 12:1 ya es una nube de gloria para mí, porque ahí está la voz autorizada. Y así esa figura conocida para los judíos, porque ellos se movían en dirección de la nube. También nosotros en dirección de la nube, la voz del testimonio ya no es a ciegas, a tontas y a locas, sino que siempre debes checar si hay 2 o 3 testigos sobre esa intención tuya. Es muy importante esto. O veremos a Isaac y a Carlos ser los corredores que llevan cargas en su espalda. Y los testigos siguen haciendo su función, tan cercanos a ellos, y les dicen una y otra vez, desecha eso. Entonces, amén. Esta es la hora de la decisión, la hora de la prueba. ¿Qué más traes en la cabeza? ¿Qué más?
cualquier cosa. Por ejemplo, no leer la Biblia, no leerla, que me la lean. No usarla. Ok, si me encuentras a 2 o 3 testigos de esa nube, que eran unos desinteresados en las Escrituras, podemos vivir así como tú pretendes exhibir. No traer Biblia, no usarla, no leerla, no escudriñarla, no nada. Pero si no hay doctrina de esos testigos que te respalde esa idea, entonces si la tomas esa idea, eso es una carga. Exactamente estás en Hebreos 12:1 y eres el corredor que tiene impedimentos y los tendrá toda la carrera. ¿Qué más? Vamos a regresar a Marcos 11, San Marcos 11, para ver otro punto. Verso 25. Dice, y cuando oren, es decir, teniendo el deseo, mostrando interés en el derecho de la rogativa, petición y solicitud, si tienen algo contra alguien, principalmente el padre biológico, la madre biológica, el hermano de casa, alguien por el círculo familiar, perdónenlo, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes. Pero Carlos, vamos a suponer que sufrió mucho y que esto y aquello en la casa y que no le contaron una historia, etcétera, y no quiere perdonar. O que lo abandonaron y que su papá no es su papá, lo que sea, pero no quiere perdonar. La pregunta es, si Carlos encuentra el testimonio de 2 o 3 testigos que así puede llevar su vida sin perdonar, entonces que así la lleve. Pero si no hay dirección en ese sentido, eso se convertirá en una carga para él. Y de eso es lo que los testigos nos advirtieron. Hermanos, ese texto es bien claro. El padre perdona a los hijos y los hijos perdonan a los hermanos. ¿Bien? ¿Ven el texto? El padre perdona a los hijos y los hijos perdonan a los hermanos. Ahí está la voz de un testigo. Entonces, la falta de perdón es una carga y se convierte en un impedimento todos los días mientras esté la falta de perdón. Amén. ¿Qué más? ¿Qué más? Es que la Escritura está llena de cosas que son experiencias, son circunstancias de los testigos. Los testigos te van a gritar, no es como piensas y no es como dices y no es como crees y no es como te dijeron. Escucha la voz del testimonio, apégate a la ley del Señor y al testimonio. Cuando digo ley, no es la ley de Moisés, puede ser la ley del amor, la ley de la justicia, la ley de la vida, la ley de la siembra y la cosecha. La ley, toda palabra está fundada en el testimonio de 2 o 3 testigos. Apéguense a eso. Ya no hagamos nada en el año 2025 como una experiencia a ver cómo sale. Tienen que buscar la doctrina que evocan o emanan de esos 2 o 3 testigos. Está en la Escritura. Cualquier otra idea, quiero hacerme algo en mi cuerpo. Piercing, tatuajes,
¿Qué se les ocurre? Es que es el momento de salir con todas las ocurrencias. Todo asunto entre ustedes, asunto de su saber, de su conciencia, se decidirá en la boca de 2 o 3 testigos, porque ellos tienen el testimonio de la doctrina. ¿Qué dice la doctrina o la enseñanza apostólica? O cualquier asunto, hacerse vegetariano, practicar yoga, aquellos que utilizan mucho la palabra el universo, el poder del universo y el universo, todo va a ser corregido por la voz del testimonio. ¿Cómo no podemos tener un lenguaje apropiado para las cosas? Tenemos que tener doctrina y fundamental. ¿Qué es esto? ¿Qué es aquello? ¿Cómo se llama? Cuando ya les hice y les voy a volver a hacer hincapié, si Isaac viene conmigo y me dice, Fíjese que Dios me dijo, yo voy al testimonio, al libro, y el libro dice, si Isaac quiere, es porque tiene el deseo, y del deseo se desprenden varias cosas. Va a orar, va a pedir, el Espíritu Santo le dará la manifestación, porque no ignora las cosas espirituales, y tiene la enseñanza que da el Espíritu. Entonces, se fijan en eso, cómo uno está al tanto, filoso en esa palabra, de las cosas. Y entonces comenzamos a recibir, a creer, a desear, a pedir. Ve el verso 24. Todo lo que pidan es el cúmulo de deseos en orden. Háblalos en orden. Petición en orden. Crean, ¿qué estoy creyendo? Lo que estoy orando, que lo recibirán y se les concederá. Amén. Amados hermanos, que ninguno de ustedes viva con cargas, que ninguno de ustedes, ni en libertinaje pecaminoso o manera de vivir antigua. Todos deben vivir con paciencia. Amén. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Vamos a ponernos de pie. Bendito sea el Señor.